Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, este es el video que les había planteado que les iba a enviar en cuanto a el eje número 3, el bloque 3, que es el bloque de medida. Yo acá estuve preparándoles un pizarrón en donde va a haber algunas consideraciones importantes que después se las voy a subir al Facebook, una foto, como para que también lo tengan para tenerlo en cuenta. Con este bloque culminaríamos el último de los bloques o ejes en los que están divididos el diseño curricular del nivel inicial en cuanto a la medida. La medida como otro de los ejes vertebradores de la enseñanza de la matemática en el jardín, ¿sí? Yo les voy a sugerir 3 cuestiones, 3 textos para poder trabajar esta parte de medida. Uno de los textos siempre, por supuesto, es el diseño curricular en el área de matemática, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Después les voy a sugerir el documento curricular de la enseñanza de la geometría, que también trabaja el eje de medidas, y el libro de Adriana González, que es Enseñar Matemática en el Jardín a través de secuencias didácticas, que es el libro que ustedes tienen subido en nuestra página de Facebook de cada uno de los cursos, aquel que subí el 10 de agosto, y en ese libro también van a aparecer este eje de medida, ¿sí? En principio vamos a empezar con el planteamiento que hace el diseño curricular en cuanto a este eje, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla ahora para que ustedes vayan siguiendo la lectura, ¿sí? En principio vamos a comenzar con el diseño curricular, que en su, creo que ahí ya lo están viendo todos, que en su página 103, a ver si aparece, ahí está, página 103 del diseño curricular, que ahí lo tienen marcado, hace unas consideraciones muy básicas. Fíjense que esto es todo lo que plantea el diseño curricular en cuanto al concepto de medida para enseñar en el jardín. Acá es donde yo siempre les planteo que el bloque 2 y el bloque 3 en el diseño curricular del 2008 está bastante incompleto, aunque cuando uno lee las consideraciones generales, hay un planteamiento muy interesante, ¿sí? En principio, el concepto de medida nos lleva al concepto de la siguiente expresión. Como plantea el diseño, dice, la acción de medir supone básicamente comparar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar, esperen que lo voy a seleccionar, porque esta sería básicamente nuestro trabajo con el diseño curricular en cuanto a medir. Medir supone básicamente comparar. ¿Qué quiere decir esta cuestión del comparar según el diseño curricular? Los conceptos de medida que nosotros vamos a implementar en el jardín tienen que ver con 4 supuestos que tienen que ver con la medida. Uno es la longitud, el otro es la capacidad, el peso y el tiempo. Son los 4 elementos de medición que nosotros vamos a utilizar en el jardín. ¿De qué manera lo vamos a trabajar o de qué manera lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear como todo lo que vamos planteando en el jardín, como consideraciones anteriores a los conceptos de medida en cuanto a magnitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando pensamos en la longitud, pensamos automáticamente en el concepto de metro. Cuando pensamos en el peso, automáticamente pensamos en el kilo.
Cuando hablamos de la capacidad, hablamos básicamente del litro, y cuando hablamos del tiempo podemos pensar en la hora. Bien, de esos 4 conceptos de longitud, capacidad, peso y tiempo, así como los planteé recién, no se trabajan en el jardín. Nosotros no trabajamos con el kilogramo, no trabajamos con el metro, no trabajamos con la hora. Lo que nosotros hacemos en el jardín es trabajar con las consideraciones anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente el hombre, en sus orígenes, no comenzó conociendo el metro, ni el litro, ni el peso en cuanto al kilogramo. Esas son unidades convencionales que se establecieron para poder hablar de alguna manera todos de un mismo concepto. De tal manera que, si yo estoy diciendo un metro medido en la Argentina, por ejemplo, es exactamente el mismo metro que podemos medir en cualquier otro lugar del mundo. El kilo, así como lo establecemos como metro, como unidad de medición en la Argentina, es exactamente el mismo que utilizamos en cualquier lugar del mundo. Y esas son unidades que se establecieron de alguna manera para nivelar y estar hablando todos del mismo concepto. Nosotros en el jardín básicamente no trabajamos con esas unidades. ¿Por qué? Porque esas unidades necesitan una magnitud para ser trabajada a partir de números que no necesariamente son números enteros. Nosotros en el jardín trabajamos específicamente con valores enteros. En cambio, nosotros sabemos que si vamos a hacer una medición con un metro, por ejemplo, esta medición puede llevar a una longitud de, por ejemplo, 1,5 metros, o 1,3 metros, o pesar 2 kilos 300 gramos. Estas unidades no son numéricas, no son trabajadas en el jardín, por lo tanto lo que nosotros hacemos es trabajar con unidades de medida no convencionales. Por eso, cuando planteamos qué es medir, decimos que medir es comparar. Nuestro diseño dice que medir es comparar, dice, y cuando esta comparación no puede ser realizada de manera directa, se requiere de un recurso intermedio como unidad de medida. ¿Qué está diciendo el diseño? Y esto es fundamental. ¿Qué está diciendo el diseño en este renglón? Lo que está diciendo básicamente es que, por ejemplo, voy a ponerlo como un ejemplo, si yo quiero medir y comparar la ventana de mi escritorio con la ventana de mi cuarto, yo no puedo llevar, y supongamos que no tengo 1 metro, no puedo llevar una ventana de un lugar al otro para comparar y poder determinar cuál es más grande o cuál es más chica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar voy a hacer una medición que no va a ser de manera directa, sino que voy a utilizar un recurso intermedio. ¿Cuál puede ser el recurso intermedio? Bueno, puede ser una tira de papel, puede ser una soga, puede ser un lápiz, una lapicera, puede ser cualquier elemento que a mí me permita superponer ese elemento sin dejar espacios intermedios, de tal manera que lo puedo ir superponiendo y medir de esa manera cuántas veces entra, por ejemplo, esa soga o esa tira de papel en la ventana de mi escritorio. De la misma manera y con la misma soga, me voy a dirigir a la ventana de mi cuarto y voy a tomar, voy a superponer esa medida tantas veces para ver cuántas veces entra, de manera que no queden elementos, no queden espacios intermedios a medida que voy superponiendo esa soga o esa tira de papel. De forma tal que, si por ejemplo en la ventana de mi escritorio esa soga entra 5 veces y en mi dormitorio, esa soga, en la ventana de mi dormitorio, esa soga entra 3 veces, yo voy a poder decir entonces que la ventana de mi cuarto es más chica que la ventana de mi escritorio.
¿De qué manera lo logro eso? Bueno, lo logro superponiendo y utilizando la misma unidad de comparación, el mismo elemento de comparación, ¿sí? Por eso el diseño dice, lo repito, cuando esta comparación no puede ser realizada de manera directa, porque no me puedo llevar una ventana del escritorio al cuarto para compararla, dice, se requiere de un recurso intermedio como unidad de medida. Mi recurso intermedio es, en este caso, una soga, ¿sí? Dice, en ese caso, la medición supone la repetición de una unidad de medida, es decir, una subdivisión expresada en función de cierta unidad de medida, que era lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Luego plantea que esa unidad de medida podrá ser convencional o no convencional. Y acá es donde nosotros, en el jardín, comenzamos a trabajar, por ejemplo, como les decía recién, la longitud la trabajamos con tiras de papel, con sogas, para saber cuántas veces entra esa unidad de medida en ese elemento que quiero medir. ¿Para qué? Para comparar si tienen igual medida, si es mayor o si es menor. Esos son los conceptos de longitud que nosotros trabajamos en el jardín. En cuanto al peso, ¿sí? Lo que nosotros hacemos también es trabajar con elementos intermedios. ¿Qué es lo que utilizamos para el peso? Utilizamos las balanzas de platillos. ¿Por qué? Porque la balanza de platillos lo que permite es, si los platillos se mantienen en la misma, en el mismo, digamos, en el mismo nivel, es porque pesan lo mismo, y si aparece un desnivel, es porque hay alguno que pesa más o pesa menos. En cuanto al concepto de capacidad, nosotros no trabajamos tampoco con el litro, lo que solemos trabajar es con, por ejemplo, jarras con líquido, o con arena, o con lo que ustedes quieran poner dentro de la jarra, y hacemos trasvasamiento, ¿sí? En vasos, por ejemplo. Entonces, lo que determinamos es, por ejemplo, cuántos vasos necesitamos para llenar esa jarra, por ejemplo, ¿sí? Después igual voy a dar otros ejemplos. Y con respecto al tiempo, lo que nosotros trabajamos con respecto al tiempo no es la hora, sino es el paso del tiempo. Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar con elementos que, por ejemplo, determinen el paso del tiempo. ¿Qué determina el paso del tiempo? Por ejemplo, una canción, por ejemplo, la vela graduada, por ejemplo, el reloj de arena. Nosotros lo que hacemos en el jardín es realizar algún tipo de actividad para tomar conciencia cuánto tiempo dura esa actividad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a realizar algún juego y sabemos que el juego termina cuando termina la canción, o el juego termina cuando la vela graduada llega a un determinado nivel. Tenemos la vela, por ejemplo, y le hacemos una marca, de tal manera que el transcurso de, digamos, que se va consumiendo la vela hasta un determinado momento, cuando llega a ese lugar, entonces quiere decir que la actividad termina, ¿sí? Esto es lo que básicamente plantea el diseño curricular, que se los dejo ahí para que lo sigan leyendo. Por otro lado, acá les voy a mostrar, voy a volver ahora a nuestra pantalla, después los voy a llevar a los otros dos textos que les decía. Este es el pizarrón que les voy a sacar la foto y se los voy a subir. En este pizarrón plantea que el eje número 3 es el eje de medida, dice que medir es comparar, y que comparar supone, a partir del concepto de medida, dos propiedades. Una es la transitiva y la otra, la transitividad, y la otra es la de conservación. Dos propiedades que quizás la primera, que tiene que ver con la transitividad, sea alguna propiedad que ustedes recuerdan de la escuela primaria o de la escuela secundaria, como término, digamos, como palabra, la propiedad transitiva, una propiedad muy sencilla, que tiene que ver con el ejemplo que les di hace un rato. El ejemplo este de poder determinar en la transitividad
si utilizar ese elemento intermedio. ¿Qué significa? Por ejemplo, supongamos que yo mido, tengo la ventana de mi escritorio, utilizo como elemento intermedio la soga. Entonces, voy haciendo la superposición de la soga sobre la ventana y digo, por ejemplo, que esa soga entra 5 veces en la ventana del escritorio. Después, con la misma soga, me voy a la ventana de mi cuarto. Vuelvo a superponer y resulta que en la ventana de mi cuarto entran 5 veces esa misma soga. De tal manera que lo que voy a concluir es diciendo que si mi ventana mide 5 sogas y 5 sogas mide mi otra ventana, quiere decir que la ventana del escritorio es igual a la ventana de mi dormitorio. ¿Por qué? Porque supongamos que le pongo letras. La ventana del escritorio es A, señalo para allá porque ahí tengo la ventana, la ventana del escritorio es A, la soga es B y la ventana de mi cuarto es C. Entonces, ¿qué voy a decir en la propiedad transitiva? Ahora cuando la escriba probablemente recuerden esto que se veía en la escuela secundaria como propiedad transitiva. Eso decía que si A es igual a B, o sea, la ventana es igual a 5 veces la soga, y la soga es igual a la ventana de mi cuarto, que es C, quiere decir que la propiedad transitiva dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso decía la propiedad transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. La ventana de mi escritorio es igual a una soga y esa soga es igual a la ventana de mi cuarto, quiere decir que la ventana del escritorio es igual a la ventana de mi cuarto. Y lo que hice ahí fue enunciar la propiedad transitiva a partir de un elemento intermedio. Y en segunda medida, la propiedad de conservación, que es la segunda de las propiedades que deben cumplir los conceptos de medida. La conservación dice que si, por ejemplo, la distancia que hay desde mi casa a Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Pensemos una distancia, o cualquiera, ¿no? Una distancia desde mi casa hasta el profesorado, por ejemplo, hasta el instituto, hasta San Miguel. Tengo en cuenta esa distancia. La conservación dice que esa distancia, si yo la recorro en el auto, caminando, en bicicleta, en tren, como sea, la distancia se conserva. O sea, la distancia es la misma independientemente de cómo la recorra. Si la recorro caminando, o sea, lo que va a variar seguramente es el tiempo, la velocidad y otros elementos que hacen al recorrido, pero no a la distancia. Por eso dice que las distancias, independientemente de cómo se recorran, siempre son las mismas. La ventana de mi cuarto mide exactamente lo mismo, aunque mida 5 sogas, 20 lápices, ¿sí? La ventana sigue valiendo, sigue midiendo lo mismo, independientemente con el elemento que la recorra, ¿sí? Aunque, no sé, la mido con la soga y mide 5 sogas, la mido con el lápiz y mide 20 veces el lápiz. ¿La ventana sigue valiendo lo mismo? Sí, sigue midiendo lo mismo. ¿Está bien? Ahí están estas dos propiedades que son muy importantes, son propiedades que yo suelo preguntar en los exámenes finales, así que ténganlo en cuenta. Bien, luego plantea que la medida entonces es comparar, ¿y qué requiere esa comparación? Esa comparación requiere de un recurso intermedio, como la soga, esta lapicera, lo que sea, un recurso intermedio como unidad de medida, ¿sí? Esa unidad de medida puede ser convencional o no convencional. ¿Cuándo es convencional? Cuando uso, por ejemplo, la regla. Una regla, ¿sí? Es un elemento convencional, ¿por qué? Porque tiene las divisiones establecidas como las reglas, digamos, ¿no? O sea, esta regla, por ejemplo, mide 20 centímetros. ¿Cómo sé que mide?
¿Cómo sé que mide 20 centímetros esta regla? Bueno, porque lo dice la división que tiene según cómo está marcada. ¿Está bien? ¿Qué utilizo para medir en el jardín? ¿Medidas convencionales? No, utilizo medidas no convencionales. Por ejemplo, un lápiz. ¿Cuántas veces entra el lápiz? Entonces, bueno, y acá tienen los conceptos que trabajamos en el jardín. Longitud, peso, capacidad y tiempo, como les decía recién. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes armen en este cuadro que tienen que armar como bloque 3? Bueno, ustedes tienen que trabajar con esos 4 contenidos: longitud, capacidad, peso y tiempo. Quiero que de cada uno de esos conceptos ustedes pongan un ejemplo. ¿De dónde van a sacar los ejemplos luego de este concepto que yo les planteo? Vuelvo a compartir pantalla ahora. Ustedes para poder trabajar estos conceptos de medida, por ejemplo, van a tener este libro, que es La enseñanza de la matemática en el jardín, a través de secuencias didácticas, de Adriana González, y van a tener este otro libro, que es La enseñanza de la geometría en el jardín de infantes. En los 2 textos, chicos, tienen actividades para trabajar. Por ejemplo, vamos con el de Adriana González. Ya les vamos a ver, esperen un cachito porque este demora un poco. A ver, en el bloque 3, por ejemplo, que tienen que estar todos los elementos de medidas. Bueno, acá estoy en el bloque 3. Esperen un poquito que ya les voy a ir mostrando. Este libro es maravilloso, lo van a utilizar un montón porque no solo conceptualiza, ¿sí? Esto que yo brevemente hice un breve resumen, ¿sí?, de la medida en el jardín, acá en la página 142, como ustedes verán, ¿sí?, en esta página, acá aparecen la medida, conceptualiza maravillosamente. Yo les hice un breve resumen. Acá plantean el concepto de medir y de estimar, ¿sí? Bueno, acá les recomiendo que esto lo lean, porque conceptualizar esto es muy importante. Y a medida que vamos bajando, acá aparece la propiedad transitiva, que era lo que habíamos visto hace un ratito, y ahí yo les expliqué brevemente. El registro de cantidades, yo esto les recomiendo que lo lean porque es importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, a partir de acá, que tendríamos página 150, comienzan con el concepto de longitud, ¿sí? Y acá aparecen una serie de consideraciones para también comenzar a leer. Y a partir de la página 152 hay secuencias didácticas para abordar la longitud. Y acá aparecen actividades. Por ejemplo, la actividad 1 dice recorridos en el patio. Reconocer, como objetivo, reconocer el recorrido más largo. ¿Con qué materiales van a trabajar? Elementos de educación física como aros, conos, en fin, ¿sí? Desarrollo. Se trabaja en pequeños grupos, la docente distribuye en el patio aros, conos y colchonetas, tantos como grupos se formen, los ubica a diferentes distancias de una de las paredes del patio, que será el punto de partida. Se pide a los niños que se ubiquen en grupo contra la pared de partida. Bueno, acá viene la consigna. La docente plantea la siguiente consigna. Acá está planteando el problema. ¿Cómo lo dice? Dice, realicen y marquen el camino seguido para ir de la pared hasta, dice, el docente indica a cada grupo un lugar diferente al que deben dirigirse. Una vez que todos marcaron su recorrido, les plantea qué grupo realizó el camino más largo. Los niños anticipan,
Bueno, midiendo con tiras, acá hay otra actividad, ¿sí? La otra tiene que ver con una articulación con educación física. Fíjense que en este caso dice midiendo con tiras, yo voy a leer solamente la consigna, ustedes lean todo, dice, luego de la exploración, les plantea la siguiente consigna. Busquen objetos de la sala que midan igual que las tiras y anoten lo que averiguaron, ¿sí? Bien. Otra actividad donde colocar la banda numérica, por ejemplo. Acá tenemos la consigna. Dice, la docente le plantea a los chicos a los niños la siguiente situación. Dice, al colocar la estufa nueva, hubo que cambiar el pizarrón de lugar. Y ahora la banda numérica nos queda lejos del pizarrón. Tenemos que averiguar en qué costado del pizarrón entra. ¿Sí? La pregunta es, tengo una banda numérica, la tengo que colgar. ¿Dónde entra esta banda numérica? Entonces, a partir de acá, los niños comenzarán, ¿sí?, con distintos elementos no convencionales, a ver de qué manera pueden hacer para averiguar si la banda numérica entra donde hay que ponerla, ¿sí? A veces hacen, por ejemplo, en el jardín, actividades, por ejemplo, vuelvo a la pantalla. A veces hacen en el jardín, por ejemplo, actividades que tienen que ver con la biblioteca, ¿sí? Construyen una biblioteca o, por ejemplo, organizan de alguna manera una forma de poder ubicar los libros que tienen en el jardín, ¿no? En la sala. Entonces, a veces construyen esa biblioteca, que no necesariamente tiene que ser de madera, puede ser una biblioteca móvil, y la idea sería dónde vamos a colgar esta biblioteca, para saber si, de acuerdo a las medidas que tiene la biblioteca, entran en el espacio que tenemos. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Bueno, podemos armar tiras de papel, podemos armar sogas, o con las manos, como para que los niños puedan ir superponiendo, viendo cuánto mide una, cuánto mide la otra, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla para que vean que tenemos otras actividades también. Esas que leímos recién son actividades que tienen que ver con la longitud. A ver si estos siguen, miren. Bueno, seguimos con actividades que tienen que ver con la longitud. Esto está re lento. Bueno, acá llegamos a otro de los conceptos que trabajamos, que es el peso, ¿sí? Y para trabajar el peso, voy rapidito ahora, bueno, van a tener toda la parte de texto, ¿sí?, para leer. Y, por ejemplo, no sé, elijamos una actividad cualquiera que se llama Pesando Galletitas, ¿sí? El objetivo de la actividad es determinar qué bolsa de galletita es más pesada, ¿sí? Balanzas de platillos, varias bolsas con galletitas con pesos similares, ese es el material. La balanza de platillos, chicos, son balanzas que se pueden construir sencillamente. En YouTube hay muchos tutoriales que les permiten encontrar cómo armar una balanza de platillos caseras, porque ustedes piensen que si van a trabajar con los niños en pequeños grupos, la idea, por ejemplo, a veces se puede trabajar por mesa o de a 4, es que cada uno tenga su balanza. ¿Cómo la arman la balanza de platillos? Una percha, cuelgan de los extremos hilos, platitos o vasitos descartables, de tal manera que podamos poner cosas dentro de los vasitos, y de esa manera hay muy lindos tutoriales, incluso la percha se puede tener con la mano, pero en muchos casos se le puede poner un tutor como una varilla o algo como para que la percha haga completamente el proceso de balanza, ¿sí?
Bueno, en el desarrollo, ¿cuál es la consigna? Dice, don Bartolo nos va a regalar una de esas bolsitas de galletitas, la más pesada. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la más pesada? Luego se compara lo realizado por cada grupo y entre todos se decide cuál es la bolsa que nos llevaremos, ¿sí? Sencillo, pero importante. ¿Por qué? Miren, bueno, yo después les dejo para que ustedes terminen de mirar los ejemplos, que hay muchos. Así como les planteé con espacio y formas geométricas, les planteo hoy que el trabajo con la medida es uno de los trabajos más interesantes para resolver en el jardín. ¿Por qué les digo que son los trabajos más interesantes para resolver en el jardín? Porque son aquellos contenidos en donde los niños pueden realizar de manera autónoma todas las actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo de reflexión que se realiza es posterior, es decir, supongamos que vamos a ese último ejemplo, que es la balanza de platillos, para determinar cuál bolsita de caramelos o de galletitas pesa más, ¿no? Supongamos que esa es la actividad. Nosotros le vamos a decir en el inicio de la clase cuál es la consigna, vamos a mostrar los materiales. ¿Cuál es la consigna? Bueno, la consigna será, tenemos todas estas bolsitas y necesitamos determinar cuál es la más pesada. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la más pesada? A partir de esa pregunta comienza lo que damos a llamar en el jardín y en toda actividad matemática, un proceso de indagación. Vamos a observar y vamos a probar distintas teorías para poder determinar cuál es la más pesada, ¿sí? Cuando vamos haciendo todos estos procesos, vamos conjeturando. Lo interesante, chicos, es que cuando la actividad termina y los niños deciden cuál es la más pesada, vendrá el momento en donde, mediante preguntas y mediante reflexiones con ellos, sobre todo de pregunta y de repregunta, la idea es empezar a investigar por qué ellos toman la decisión de que esa es la bolsita de caramelos que más pesa, ¿sí? Y a partir de ahí, los niños empiezan a justificar estas cuestiones que fueron analizando. Y en esa justificación, lo interesante es encontrar el momento para dejarlos pensar, para dejarlos reflexionar, y esto se logra con preguntas, ¿sí? Con preguntas sencillas, ninguna cosa elaborada, digamos, de una manera así establecida. Esto tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la más pesada? ¿A qué conclusión llegó este grupo? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Por qué creen que es la más pesada? ¿Qué es lo que discutieron para determinar que esta era la más pesada? Incluso, a lo mejor el tema de la más pesada al principio puede resultar un poco más complejo. Podemos empezar a pensar cómo hacer para determinar cuáles las que pesan lo mismo, por ejemplo, ¿sí? Para lograr el equilibrio. Bueno, en síntesis van a encontrar no solamente en el libro de Adriana González, que es el que les mostré recién, sino también en el documento curricular. Chicos, en el documento curricular también hay actividades y me gustaría que elijan una de cada uno de estos conceptos de longitud, capacidad, peso y tiempo para poder plantear dentro de este cuadro, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos el eje de medida y con esto ustedes terminarían ese cuadro que lo van a entregar la semana que viene, hasta el día martes tienen tiempo para entregar. Lo van a mandar por mail, recuerden que va a ser la continuación del bloque 1, entonces van a tener bloque 1, bloque 2 y bloque 3, yo quiero que me lleguen los 3 bloques juntos. Y esto, fecha de entrega, martes de la semana que viene.
que sería martes 3, ¿no? Martes 3 de noviembre. Y yo, en lo que va de esta semana, les voy a mandar un cuestionario a modo de ejemplo para que sepan cómo va a ser nuestro final. En nuestro final, alguna de esas preguntas va a formar parte del final, ¿sí? Por grupos que seguramente irán, ya no tiene por qué ser el mismo grupo que hizo el trabajo, ¿sí? Pero bueno, esto lo charlamos la semana que viene, el día martes con los grupos que les toca el martes y el jueves el grupo que le toca el jueves de la semana próxima. Una vez que ustedes ya entreguen el trabajo, yo haré la semana que viene una clase explicativa de cómo va a ser el final, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier situación que necesiten aclaración, me escriben como siempre a través del Facebook en nuestros grupos con los cursos, con cada uno de los cursos. Les mando un beso grande, espero haber sido clara, creo que sí, creo que tienen todo el material, así que de acá al martes próximo espero los trabajos de ustedes que han sido muy buenos, así que bueno, espero los trabajos. A soniaballico1@gmail.com y en el asunto no se olviden de poner segundo A o segundo C o segundo B o cada segundo con en el asunto, porque entonces me ordenan la corrección. Les mando un beso grande, cuídense mucho y nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.